16 de noviembre es un día muy especial para el mundo del flamenco. ¿Alguien sabría decirme el por qué? Porque es el día del flamenco, pero tiene que tener algún motivo, ¿no? Voy a dar unas pistas. En el pasillo de aquí del centro, muy cercano a la copistería que todo el mundo conoce de domingo, hay un cartel que ilustra nuestra Semana del Flamenco. ¿Sabéis lo que pone el cartel en la parte superior? ¿Qué es lo que pone? Pues no os habéis fijado mucho. Es el Día Internacional del Flamenco, porque hace 8 años declaró la UNESCO el flamenco como una manifestación cultural, un arte inimitable, incuestionable, rico en historia y patrimonio, de raíces culturales y antropológicas, admirado en el mundo de la literatura, la danza y la música, que trasciende nuestras fronteras. Por este motivo estamos celebrando nuestra Semana del Flamenco en Elías Doñana, con una exposición de murales, vídeos, conferencias, entre otras cosas. La siguiente charla que escucharemos a continuación lleva como título Reseña histórica, música y lírica flamenca, que será expuesta por el profesor, escritor e investigador José Manuel Castillo López. En la actualidad compagina su docencia en la Universidad de Podología de Sevilla con su afición al flamenco, pues es un gran investigador y captador de este arte. Ha publicado en actas y capítulos de libros, destacando su tesis sobre las repercusiones podológicas del baile flamenco femenino. Siempre ha reconocido que como buen bailenero, pues es de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla, desde pequeño es aficionado al flamenco, marcándolo la figura de Antonio Mairena y Calixto Sánchez. Después de su primera tesis, decide con mucha vergüenza subirse a un escenario y desde entonces es un no parar. Tiene varios trabajos discográficos, destacando Con pocas palabras, basado en el libro homónimo del escritor y profesor y sobre todo buen amigo José Cerizo, al que quiso homenajear de este modo. Al toque lo va a acompañar el guitarrista de Bollullos, Luis Miguel Cano Perea, profesor de nuestra peña flamenca. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Muchas gracias Carmen por estas palabras cariñosas. Bueno, primero agradecer a Carmen y al centro pues, el invitarme para dar esta humilde charla sobre el flamenco, sobre sus orígenes, su evolución histórica. Hablaremos un poquito de las características de la música flamenca y también de la lírica de las letras flamencas. Y agradecer también a Luis Miguel que me acompañe en esta comunicación y después que haremos al final unas pinceladas con unos cantes en representación del gran árbol del flamenco, ¿no? del enorme árbol de estilos de palos del flamenco. Bueno, voy a intentar hacer esto lo más o menos posible y de tal manera que nos entendamos y que a través de reseñas bibliográficas y también de imágenes podamos ir ahondando en esos aspectos que he comentado antes, ¿no? En primer lugar, decir que el flamenco tiene un origen desconocido. Tiene un origen desconocido en el sentido de cuándo apareció y también en el sentido de dónde apareció. Eso quizás está un poco más claro, ¿no? Se originó en Andalucía. Los investigadores, los flamencólogos, los estudiosos sobre el tema, opinan, afirman que posiblemente se pueda situar en torno a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, a un flamenco parecido en estructura clásica al que tenemos actualmente. La palabra flamenco, que es una palabra que tiene diferentes significados también, pues tampoco se sabe muy bien de dónde viene. Para algunos tiene relación con este ave que ustedes conocen también, ¿verdad?
Para otros podría significar gitano, agitanado, gallardo, de buena presencia. Eso sería un poco el flamenco a nivel de persona. Para otros significa campesino errante, del árabe flamenco. Pero bueno, son diferentes teorías, dependiendo de quién se inclina por una o se inclina por otra. Lo que está claro es que el flamenco se originó en Andalucía, en nuestra Andalucía. Y no se originó todo de golpe, evidentemente. La base del flamenco es la música y o quizás con anterioridad los bailes, las reuniones del folclore andaluz. Esa es la base del flamenco, donde existe ya de por sí un mestizaje enorme. El folclore andaluz viene del folclore de todos los pueblos que han pasado por Andalucía desde los inicios. Por tanto, si estamos hablando que el flamenco se origina a finales del 18, principios del 19, pues vendrá la mezcolanza de diferentes culturas, como la árabe, como la egipcia, como la romana, y de la propia cultura, del propio folclore. Folclore significa del pueblo, no sé si lo sabéis, ¿eh? Entonces, pues de ahí viene el flamenco. Y se va enriqueciendo con cada una de las culturas que pasan y se quedan en Andalucía. Por lo tanto, el flamenco es mestizo, es un híbrido por su propia naturaleza. Y como decía anteriormente, el flamenco no se origina en un sitio en concreto, sino que diferentes estilos, diferentes pagos del flamenco, diferentes bailes, diferentes manifestaciones se van originando en una región o en otra región. Y no solo Andalucía, porque las regiones que limitan con Andalucía también tienen mucho que ver con el flamenco que conocemos actualmente. En concreto y especialmente la zona de Murcia y la región extremeña. Podemos decir que del folclore vienen uno de los estilos más antiguos, que conocéis muy bien aquí, que es el fandango, ¿verdad? Lo conocéis, ¿no? ¿Conocéis todos los estilos del fandango? ¿Cuántos tiene? Pues yo creo que no podríamos definir un número exacto, porque cada autor, cada cantaor, cada cantaora ha recreado un estilo primitivo y lo ha hecho suyo, y de esa manera ha surgido otro estilo diferente. Y es verdad que hablando del fandango, seguro que ustedes conocen mucho más que yo, pues en cada región, en cada pueblecito, en cada aldea, a lo mejor el mismo fandango se canta con unos matices diferentes y al cabo del tiempo termina denominándose de otra manera, ¿no? ¿Es así o no? Son pequeños matices a nivel melódico o a nivel rítmico, muchas veces de ambos, que diferencian unos de otros. Y también, como decía, las recreaciones personales en esos fandangos naturales o en esos fandangos personales de cada artista. Pues es muy posible que la cuna del flamenco esté aquí. En el caso del fandango, es muy probable que si hablamos de un estilo, de un cante que está íntimamente relacionado con el fandango, que es la malagueña, pues es muy posible que se desarrollara en Málaga. Y si nos vamos a otro estilo, que aunque no lo penséis, algunos sí, seguro que tenéis conocimientos musicales, si nos vamos a otro estilo emparentado con el fandango a nivel rítmico y, por ejemplo, también con los verdiales, que son los antecedentes de la malagueña, tenemos la sevillana, y las sevillanas pertenecen al folclore sevillano. Si nos vamos a las provincias que colindan con la región murciana, pues tenemos ahí una serie de cantes de levante, que es como se denomina esa zona, emparentados entre sí. Y por otro lado tenemos estilos que bajo el mismo nombre tienen distintas características según se hagan en una provincia o se hagan en otra, según se hagan en Andalucía o según se hagan en otra región, como por ejemplo los tangos. Hay unos tangos
con unas características melódicas musicales en Málaga. Los tangos de Triana tienen otras, los tangos extremeños tienen otras. Se habla a nivel de análisis geográfico del origen y evolución del flamenco, se habla del triángulo del flamenco, triángulos geográficos del flamenco. Y estos tres triángulos confluyen en un punto, confluyen por la ciudad de Ronda. Hay un triángulo que ocupa Córdoba, de Córdoba a Jaén, de Jaén a Ronda, otro que parte desde Ronda a Granada, a Granada, de Granada a Málaga, y hay otro que parte de Sevilla, se va hacia Cádiz y vuelve a cerrar en Ronda. Esos tres triángulos geográficos parece que fueron los núcleos donde se acunaron la mayor parte de los estilos primigenios, de los estilos primitivos, pero evidentemente en otras regiones se iban desarrollando otros estilos. Y he dicho al comienzo de mi exposición que posiblemente el baile, la reunión, sea antes que el cante. Aquí en Andalucía, no en todos los sitios, cuando nos reunimos, si es para celebrar algo, pues se suele bailar, ¿no? Y se suele cantar para ese baile. Si es para celebrar algo, si es para llorar a alguien, también nos reunimos, ¿verdad? Las misas de difuntos, ¿no? Y rezamos, el que rece, el que no piensa en esa persona querida que se ha ido. Y también hay determinadas culturas en las que se llora y otras en las que se grita y otras en las que se reza llorando y cantando. Quiero decir con esto que posiblemente lo primero, el inicio, y no estamos hablando del siglo XVIII, sino estamos hablando mucho antes, estamos hablando, no sé, pues a lo mejor el siglo XIV, el siglo XV, ese preflamenco estuvo en esas reuniones donde se jaleaba, donde se bailaba, a la manera que fuera, y donde una serie de personas, en este caso por motivos alegres, pues intentaban acompañar esos gestos, esos bailes, esas danzas, improvisadas o no, con alguna letra. Este parece que fue el origen del flamenco. De tal manera que si posicionamos el flamenco como una estructura definida, es muy nuevo el flamenco, que apareciera como una estructura definida a finales del XVIII, vamos a decir mejor principios del XIX, significa que es un arte muy nuevo. Bueno, si ponemos ese punto, por poner un punto en algún sitio, a principios del XIX, tenemos que hablar de una etapa anterior que se denomina preflamenco, que ocupa entre los siglos XV y XVIII. Y allí, evidentemente, no teníamos grabadoras en esa época, ¿verdad? No en el inicio, ¿no? Pero sí hay escritos, sí hay novelas históricas. Y de esos documentos escritos es de donde se coge la base para identificar determinados cantes o cantos que tienen cierta similitud con otros cantes propiamente flamencos. Dentro de esos cantes o cantos que se bailaban, algunos de ellos, y que podemos denominar preflamencos, está la zarabanda, la jácara, la folia, el zorongo o el fandango, fíjense ustedes. Pero claro, no el fandango como lo conocemos actualmente, otro fandango. Vamos a poner un par de ejemplos de esta música preflamenca. Una jácara, jácara de Antonio de Santa Cruz. A ver si ustedes identifican algunas notas, algunos acordes que os pueda sonar un poquito, de una forma liviana al flamenco. A ver si lo quiere reproducir. Estas cosas siempre pasan, Vamos a darle un
poquito de tiempo. Parece que no quiere arrancar. Hace un minuto arrancó. No sé si nos puede ayudar el informático a intentar. No pasa nada, seguimos hablando y ahora cuando venga le ponemos un ejemplo de esa música preflamenca. Siguiendo ya. Vamos a ver otro ejemplo, una zarabanda, y estamos hablando de 1674, guitarra barroca. A ver si quiere abrir. Fijaros que tenemos también, aparte de esos acordes que se identifican perfectamente con algunos estilos, tenemos similitud a nivel rítmico y en cuanto a la composición del grupo. Hay una guitarra, en este caso barroca, pero tenemos un instrumento de percusión. Identificáis perfectamente la percusión, ¿no? ¿Y por qué he puesto el acento en la percusión? Pues porque desde el principio la percusión está presente en el flamenco, con lo que sea, con las palmas, ¿no? Con las castañuelas, ¿no? Después pues, se unen recientemente, relativamente reciente, pues todo tipo de instrumentos de percusión. Pero bueno, está desde el principio, ¿eh? Incluso la percusión con los nudillos, cuando se acompaña, ¿verdad? Un cantador, una cantadora, ella misma o el mismo, haciendo la base rítmica, lo que en flamenco denominamos compás, con los propios nudillos. Y las palmas están ahí desde primera hora. Bien. Hablamos entonces de esa época de gestación, que es como se denomina cuando parece que están estructurados una serie de cantes primitivos similares a los que hay hoy en el flamenco clásico. Y de esta etapa hermética, de esta etapa difícil de estudiar, tenemos datos fundamentalmente por los viajeros románticos, por los escritores, que recogían pues, ciertos dibujos hechos a mano, y recogían anécdotas y también a nivel de las propias novelas medio históricas
que creaban, ¿no? Entonces, pues podemos hablar de Irving, de Mérimée o de Esteban Escandón. Y hay algunas citas que describen perfectamente una reunión flamenca y que describen perfectamente algunos estilos flamencos, algunos cantes flamencos. Incluso la palabra gitano, Y en esos relatos aparecen los primeros cantaores profesionales, los primeros artistas profesionales del flamenco. Aparece Tío Luis, el de la Juliana, aparece El Planeta, que cantaba y se tocaba, se autoacompañaba, aparece su principal alumno, que es el Fillo, o la Andonda, que era una cantadora de Triana. Entonces, claro, cuando hablamos de esos triángulos geográficos, estamos hablando también de dónde nacieron y dónde desarrollaron su actividad estos primeros artistas. Son los pocos documentos que tenemos. Bueno, pues tenemos algunas imágenes de esta época, algunos dibujos, algunas supuestas imágenes. Por ejemplo, en este caso se ven gitanos, no sé si lo ven muy bien desde ahí, supongo que no, pero bueno, se ven, el título, la reseña que trae es Gitanos bailando un fantasma. Y se observa un guitarrista, no sé si el que está al lado tiene vihuela, puede tener, quizás, ¿no? Y que es otro instrumento de cuerda, y se observan varias bailadoras con un traje de gitana, con un traje de flamenca, como el que nos ponemos, el que se lo ponga, para que se lo ponga hoy en día, con volantes, con adornos, y tienen en la mano unas castañuelas. No se observa si ya tenían zapatos de tacón o no, seguramente no. Y tienen detrás, pues, lo que parecen unos cantaores, parece que hay una pandereta, ¿verdad? Parece que hay aquí algún instrumento también de percusión, no sé muy bien. Bueno, pues eso es el cuadro típico flamenco, de eso varía muy poco hoy en día. Pues sigue habiendo un cantador, una cantadora, un guitarrista o dos, un percusionista, y ahora pues vengan músicos ahí, ¿no?, que enriquecen la obra, ¿no? De viento, de cuerda, incluso a nivel más fusión, pues instrumentos eléctricos, ¿no?, electroacústicos. Y vemos en la imagen que está a su derecha que se rotula El Planeta y El Fillo en una fiesta. El Planeta y El Fillo, pues dos de los cantadores que se conocen con más antigüedad. Uno era el maestro y el otro era el alumno. Y aparece ahí un montón de gente detrás, de pie, que parece que están muy atentos a lo que el Fillo o El Planeta estaban cantando. Y si os fijáis en esta imagen, es un cartel. Es un cartel que anuncia una obra, que anuncia un espectáculo flamenco. Y es un cartel que data de 1781, en la venta Caparrós. Cartel que anuncia una fiesta de baile gitano. No lo veis desde allá atrás, supongo, pero aparecen ahí algunos cantes, de los primeros cantes que había. Como dije antes, el fandango, el polo, la soleá, las livianas son también bastante antiguas, los cantes de labranza, los cantes que se hacían cuando alguien iba a trabajar al campo, y las nanas son flamencas o no son flamencas las nanas, pues depende de con qué compás se cante y depende con qué tonalidad, pero hay unas nanas flamencas. ¿Qué puede haber más antiguo que una nana? Pues poquitas cosas. Para que el niño se callara, para que el niño no llorara, pues habría que cantarle una nana, además de becerro, ¿no? Entonces hay una serie de nanas. Hay una serie de nanas que son nanas flamencas y son de los cantes más antiguos, digo, junto con
con los cantes de labranza. Y ahí tenéis en la figura, por ahí atrás se ve, más o menos, pues ahí tenéis al planeta. Bueno, si pasamos la primera barrera, la primera mitad del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, los artistas flamencos dejan de ser errantes. ¿Sabéis lo que es errante? Dejan de ir de un sitio a otro para ser contratados por empresarios que deciden crear una nueva figura empresarial, que no es ni más ni menos que el café cantante. ¿Qué es un café cantante? Pues un café cantante es un local, es un bar, es un restaurante, una sala de fiesta, donde se come, se bebe y se disfruta de un espectáculo. La etapa de los cafés cantantes, que data, como decía, de la segunda mitad del siglo XIX, fue una etapa de gran prosperidad para el flamenco. Algunos la denominan etapa de oro del flamenco, y aparecen grandes artistas como Tomás el Mitri. Antes hemos hablado del Fillo, pues Tomás el Mitri. Todos los artistas tienen su mote o su sobrenombre artístico, ¿no? ¿Verdad? Porque Malú no se llamará Malú, entiendo yo, ¿no? Y Alejandro Sanz pues tendrá otro apellido, ¿no? Bien, entonces estamos hablando que de la descendencia de aquellos primeros artistas aparecen familiares que siguen con la labor del abuelo, del tío, del padre, y aparecen también otros artistas que por vocación aprenden de los maestros y empiezan a desarrollar su arte de forma profesional. Y en esta etapa de especial relevancia en el flamenco, porque se desarrollan un montón de estilos del flamenco, estamos hablando fundamentalmente entre 1870 y 1920. Fijaros bien que en España había cientos de cafés cantantes. Cientos de cafés cantantes. En Madrid, en la ciudad de Madrid, llegó a haber más de 50 cafés cantantes. Y claro que aquello fue una revolución, porque claro, el empresario lo que hacía era que contrataba cada día a uno, o contrataba a un artista durante una semana, y al cabo de esa semana traía otro grupo, y al cabo de traía otro, dependiendo del éxito que iba teniendo. O en un mismo espectáculo podías tener a varios artistas. Y encima era un sitio donde se comía y donde se bebía. Parece en esta época que alrededor de 1863 parece que es cuando aparece por primera vez el término flamenco. Es un dato que queda ahí en el aire porque claro, si ahora encontramos un manuscrito de 10 años antes donde aparezca el término flamenco, pues ya estamos cambiando la historia, ¿no? Pero bueno, en investigación, los resultados de la investigación duran un tiempo hasta que otro investigador te lo rebate porque encuentra otro hecho. Y ahí, lo mismo, yo no sé si esto no se hace, ¿no? Ya aumentarlo ya es difícil, ¿no? No creo que se aumente la imagen. Bueno, en la imagen de la derecha es la representación de un café cantante. Parece que el primer café cantante fue el café de Silverio, o de los primeros, lo mismo se lo copió de alguien. Silverio, de apellido Franconetti, la madre italiana y el padre, si no me falla la memoria, de Guadaira,
Silverio Franconetti, este señor, que era cantador también y que se autoacompañaba a la guitarra, según nos cuentan los investigadores, fue el primero que tuvo la idea de crear un café cantante, lo llamó el Café de Silverio. Y a su izquierda tenemos otra figura muy importante, que es la de Tomás Nitri, con una llave, la llave de oro del cante, un premio que se le daba al mejor cantador, al que dominaba un mayor número de palos. En flamenco los estilos, los cantes se denominan palos. Y esa llave ha ido pasando de unos a otros, algunas veces a través de los concursos y otras veces de forma directa, porque las distintas organizaciones, colectivos u organismos políticos así lo han decidido, como ha ocurrido en los últimos casos. Pero en un inicio, la llave de oro del flamenco pues era como ahora mismo, pues si vamos a cualquier concurso, el de la voz o cualquiera de estos, y quedamos los primeros, ¿no? Se celebraba un concurso donde se invitaba a los cantadores que la organización pensaba que eran los mejores de la época, hacían unos cantes y se elegía el mejor y se le imponía la llave de oro del flamenco. Bueno, terminamos esa etapa intermedia, esa etapa muy fructífera de los cafés cantantes, y pasamos a la primera mitad del siglo XX, a lo que se denomina la etapa de la ópera flamenca. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre fundamentalmente es que el flamenco sigue creciendo. Siguen creciendo los bailes, siguen creciendo los cantes, los estilos, el acompañamiento musical se desarrolla muchísimo. Pues claro, cuando se crea un cante nuevo, el guitarrista, al escucharlo, dice: esto no es lo que había antes, yo tengo que buscar otra armonización, tengo que buscar otros acordes, tengo que buscar otra tonalidad para adecuarme a lo que el cantador me está haciendo, porque si no vamos cada uno por un lado. Y así es como se desarrolla la guitarra flamenca, dicho de forma muy breve, ¿no? Lo que parece sencillo, que no lo es, desde luego. Y en esta época de la ópera flamenca van desapareciendo, se van cerrando los cafés cantantes, porque lo que ocurre es que el flamenco sube a escenarios más grandes, donde hay un mayor número de público, sube a los teatros. El flamenco experimenta en esta época un proceso de fusión y, para algunos estudiosos, un proceso de vuelta a la música más folclórica y rechazo quizás de la música flamenca más intimista. A ver cómo lo digo, de una forma que se entienda. El flamenco vuelve a aquellos estilos más relacionados con el pueblo andaluz, con el folclore, y otros estilos más rancios, lo que se denomina cantes más hondos, se dejan un poquitín al lado. Entonces pues existen dos tipos de flamenco ya, ¿no? Pues claro, el flamenco en los teatros tiene que convivir con otros espectáculos. En aquella época se hacían espectáculos de variedades, pequeños teatritos. Entonces, claro, el flamenco, para llegar a más público, a la gran mayoría del público, por ejemplo aquí, ¿cuántos habemos aquí? Podemos haber 150, bueno, a 150, a los 150 que estamos aquí, a ver, ¿a quién no le gusta nada el flamenquito? Nada. 1, 2, 3, vale. ¿A quién no le gusta nada el flamenco hondo? O sea, una seguidilla, una tonada, nada. Podéis levantar la mano, no pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vale. ¿A quién le gustan unos fandangos, unas rumbitas, unos tangos? ¿Podéis levantar la mano? A la mayoría. ¿Qué significa eso? Pues bueno, pues significa que el flamenco más rancio es un flamenco de minorías. Eso no es ni malo ni bueno, eso es la verdad. Que yo no tengo la verdad ni malo, ¿eh? Pero bueno. Quiere decir esto que, claro, cuando el flamenco se muestra a un público mayor, se eligen del repertorio del flamenco aquellos estilos que le van a gustar a todos, porque
porque el artista tiene que vivir del aplauso del público, no del sí mismo. Bueno, hay un hecho muy importante en esta época de la ópera flamenca, y es el desarrollo del primer concurso de cante flamenco, el concurso de Granada. Un concurso dirigido por artistas de distintas disciplinas, del arte histórico, de la literatura, que fue, como digo, en la ciudad de Granada en 1922. Y otro punto importante, el concurso nacional de Córdoba, años después, en el 56. Importantes artistas acudieron a esos concursos para ganarse el premio de ser el artista más completo, el artista más popular, el artista que domina la mayor parte de los cantes, y se terminan de definir otros estilos no tan primitivos o que han evolucionado de unos estilos primitivos, y en esta definición, en esta nueva recreación, tiene mucho que ver, y hablando de grandes artistas, don Antonio Chacón y Manuel Vallejo. Manuel Vallejo, precisamente, la segunda llave de oro del cante. Otros artistas más relacionados con el cante rancio, con el cante hondo, para algunos lo llaman cante grande. Yo creo que no hay cante grande ni chico, hay cante que expresa, cante que transmite, o artista que expresa, que transmite, con un fandango, con una sevillana, con lo que queráis, también con una soleá, con unos tangos, con una alegría o con una seguidilla. Entonces, aparecen estos artistas más relacionados, como decía, con el cante hondo, como por ejemplo Manuel Torres, y otros más relacionados con cantes que se denominaban más livianos, cantes más en relación, valga la redundancia, con el fandango, como por ejemplo Pepe Marchena. Y se crean diferentes líneas, se crean diferentes escuelas. El que era marchenista, que le gustaba Marchena, el que le gustaba Vallejo, que normalmente era el mismo perfil de aficionado al flamenco, y después estaba otro aficionado al flamenco que le gustaba más el cante recio, hondo, con menos facultades vocales, pero tirando de otros recursos, que le gustaba en este caso Manuel Torres. Se desarrollan los cantes derivados del fandango, como decía, y aparecen no las malagueñas, aparecen algunos estilos de malagueña, se desarrollan cantes de levante, y se desarrollan una serie de cantes que no vienen del folclore andaluz, ni vienen de los pueblos limítrofes, ni vienen de las culturas que han aparecido o que han estado en Andalucía, sino que vienen de más allá. De más allá, no más allá, bueno, sí, vienen de Sudamérica. ¿Por qué? Pues porque los artistas, en busca del pago, se van pues donde los contraten. Si había gran cantidad de espectáculos en Sudamérica, pues los artistas viajan allí, hacen sus giras de 1 año, de 2 años, de 3 años, y cuando vuelven traen estilos mestizos entre lo que llevaban, lo que encontraron allí, en aquellos países, y lo que ellos crearon. Y aparecen, por ejemplo, las colombianas, como uno de los ejemplos. Bueno, una corriente que se desarrolla en esta época viene definida por un gran artista que fue Manolo Caracol. Es una corriente que perdura hasta nuestros días. Se denominan los cantadores que de alguna manera recuerdan a Caracol, o que utilizan recursos de Caracol, o que se ven en imagen a Caracol, pues se denominan caracoleros, ¿vale? Y los que a lo mejor tienen como referente a Antonio Mairena, pues mairenistas. Y los que tienen como referente a Camarón, camaronero, ¿vale? Eso para que entendáis un poquito cuando hablamos por estos términos. Pues Camarón pues tenía muchas cosas de Caracol, ¿no? Pues,
también tenía muchas cosas de Antonio Mairena. De hecho fue uno de los que ganó el concurso de cante hondo de Antonio Mairena, pero después en el desarrollo de su propia personalidad artística yo creo que tenía bastante más de Caracol que de otra figura, y desde luego ha sido uno de los artistas con mayor sello propio. Camarón ha sido un artista con un sello propio irrepetible y con unas cualidades irrepetibles también a nivel de afinación, de control, de transmisión. Pero bueno, hablaremos un poquito más adelante. Si hablamos de mujeres destacadas, si hablamos de cantadoras destacadas, por encima, parece que por encima de todas está Pastora Pavón, la niña de los peines. La niña de los peines porque siempre aparecía como una peineta, algo muy característico también en nuestra cultura, ¿verdad? En nuestro folclore. Pero claro, hemos nombrado antes a la Andonda, en Triana. Precisamente hay una soleá, un estilo de soleá que se llama así, la soleá de la Andonda. En Cádiz podemos hablar de la Perla. Hay muchísimas artistas también que han desarrollado cantes propios. En Málaga, en Granada, en Almería, Sevilla ya lo hemos nombrado. Y también había una figura que aparecía en muchas ocasiones que era la tocadora de flamenco. De esto se habla poco, pero si tenéis curiosidad, la guitarrista de flamenco. El flamenco se suele denominar más bien tocador, pero en realidad son guitarristas, son músicos. El guitarrista del flamenco tiene que saber más que el cantador, tiene que dominar los estilos, tiene que saber cómo se acompaña, incluso tiene casi que adivinar lo que va a cantar, ¿verdad? Normalmente por la letra, pero cuando son letras nuevas la cosa es más complicada. El guitarrista es posiblemente el músico imprescindible en un cuerpo de flamenco, en un grupo de flamenco, ¿no? Bueno, pues si tenéis curiosidad sobre la relevancia de las mujeres guitarristas en el flamenco, os animo a que leáis un libro precisamente con este título de una profesora nuestra, Carmen Minía, del doctorado, que ya no sigue trabajando, ya está jubilada, pero sí sigue participando de muchísimos eventos en relación al flamenco a nivel de difusión y de divulgación, incluso con algunas líneas de investigación, ¿no? En ese aspecto sí sigue activa. Se llama Eulalia Pablo Lozano, Lali, a los amigos, y si tenéis curiosidad de profundizar en este aspecto de la mujer guitarrista, de la mujer tocadora en el flamenco, os aconsejo que acudáis a su libro que os va a encantar y os va a aportar muchos datos que no sabéis. Además, muchas de estas mujeres se autoacompañaban también, o sea, no solamente tocaban la guitarra, sino que cantaban, ¿no? Bueno, a Pastora la llamaban la reina del cante flamenco, Pastora María Pavón, y tiene, seguimos hablando de grandes artistas históricos, tiene un hermano que muchas veces en las grabaciones se puede incluso hasta confundir las voces. Tomás Pavón. Pastora tiene una discografía súper amplia. Tomás era mucho más íntimo, era mucho más introvertido, apenas hay grabaciones de Tomás, con una capacidad vocal impresionante, ligaba los cantes. ¿Qué significa que ligaba los cantes? Que sin respirar hacía un fraseo, y donde otros respiraban, él no respiraba y seguía con el fraseo siguiente. Eso es ligar, ¿vale? Y es un cantador también completo, y bueno, por su forma de ser, pues no grabó más, pero a nivel interpretativo y de calidad vocal y de conocimiento es uno de los grandes y destacados cantadores. Bueno, tenemos que hablar también de guitarristas, y este no es mi campo, me tienen que perdonar, pero bueno, hay muchísimos, pero de aquella época: Antonio Moreno, Melchor de Mairena, Niño Ricardo, Manolo de Badajoz, Ramón Montoya. Y es que realmente ellos fueron los que crearon la musicalidad en el flamenco, porque a lo mejor el cantador a lo mejor tenía una idea y desarrollaba un tercio, un fraseo musical, pero eso había que rematarlo, había que terminarlo.
nos pasa, o por lo menos a mí me pasa muchas veces, que tengo una idea sobre un estilo concreto que yo he querido hacer una versión personal, y cuando la estoy ensayando con mis guitarristas habituales, pues me hacen otra cosa de la que yo tenía pensada y lo modifico porque me gusta más. Porque me gusta más. Y muchas veces cuando no sé cómo terminarlo, pues ellos nos van dando las pistas para que todo cuadre, ¿no? En fin. Y si pasamos ya a la segunda mitad del siglo XX, entramos en una etapa muy prolífera para el flamenco, pero ya no en el ámbito del teatro, sino en el ámbito del flamenco al aire libre, que es la etapa de los festivales flamencos. El festival flamenco aparece en sus inicios como algo benéfico. Como algo benéfico, pues para poder arreglar una iglesia, para poder dar de comer a los pobres del pueblo, para enterrar a este artista o al otro y dejar a la familia, a los hijos, algo de dinero. Y el festival al aire libre, el festival de verano, viene ligado del concurso. Y hoy en día sigue de la misma forma. En mi casa, en Mairena, mi pueblo, pues está el Festival de Cantejón de Antonio Mairena y está el concurso nacional de Cantejón de Antonio Mairena. Si te vas a las minas, pues tenemos lo mismo, el festival y antes el concurso. Y en todas las grandes ciudades hay festivales y hay el concurso que lleva su nombre. Muchas veces el que gana el festival canta en el que gana el concurso canta en el festival como artista invitado, y a partir de que gana ese concurso, digamos que se hace profesional. Es una manera de que el aficionado al flamenco pase a la profesionalidad. Es una de las fórmulas. Bueno, pues en esta etapa hay que destacar a Antonio Mairena fundamentalmente, porque es lo que se denomina la época mairenista. Antonio Mairena, promotor también de los primeros festivales, recupera o intenta recuperar aquellos cantes que estaban extinguidos, aquellos cantes que conocen o conocían muy pocas personas. Aparte de ser un gran cantador, fue un investigador del flamenco dentro de sus posibilidades, sobre todo de estilo del flamenco. No yendo a las partituras, porque no las podía leer, no las conocía, sino buscando a aquellos artistas que estaban en vida y que cantaban un determinado estilo, simplemente para copiarlo y reproducirlo y después grabarlo. Si hablábamos que en la época anterior se toman en valor cantes de los denominados más cercanos al folclore y se toman en valor cantes denominados de ida y vuelta, que son estos cantes mestizos entre el flamenco y aquellos cantes del folclore, la colombiana, la petenera, la guajira. Pues en este caso Antonio Mairena intenta recuperar esos cantes más cercanos a su etnia, a los gitanos. Aunque también había muchos payos que cantaban por soleá, por seguidilla, por tonada, por tiento lento. Pero fue un hombre que obtuvo una gran popularidad y un gran valor desde que ganó, o el siguiente que ganó, la llave de oro del cante. Y era un hombre muy inteligente, porque cuando grabó estos estilos que estaban en desuso, estilos que estaban perdidos, les puso el nombre de aquel cantador que se suponía que lo había creado. Es decir, no se propuso como un creador, sino más bien como un intérprete de estilos que habían casi desaparecido. Hay que destacarlo a Antonio Mairena, no porque yo sea de Mairena, sino porque realmente fue un hombre muy importante en el desarrollo del flamenco y en el desarrollo del flamenco clásico y del actual. Y destaca también porque fue el primero que escribió un manual, vamos
vamos a llamarlo así, sobre el flamenco, sobre los orígenes del flamenco, sobre los cantes, sobre el toque muy poquito, pero bueno, sobre las letras, sobre los antiguos artistas. Y este libro, este manual, que se denomina Mundo y Formas del Cante Flamenco, lo escribió con la ayuda y con la coautoría del poeta Ricardo Molina. Tanta importancia tuvo su vida y su obra que en 1963 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba. Esto no es un título que te dan porque sí. El título de doctor se lo gana uno porque sigue estudiando y después defiende su tesis, o en este caso el doctor honoris causa porque tiene una relevancia en un determinado ámbito. De esa etapa y en conjunción con la línea mairenista vamos a destacar a la línea de los peines que ya hemos hablado, vamos a destacar a José Meneses, a Calixto Sánchez, a Diego Clavel, José de la Tomasa, Manuel Mairena, Ranito de Triana, Manuel Gerena, Carmen Linares, en aquella época que evidentemente evolucionó hacia algo más personal, ¿no? Y como digo, hay otros artistas que se despegan de esta línea. Y fijaros bien, a finales de la segunda mitad del siglo XX aparece lo que hoy conocemos como flamenco fusión o flamenquito. Yo prefiero la palabra flamenco fusión. Vamos, flamenquito también se puede decir, no tiene por qué ser un término despectivo, sino un término que se le ha dado, punto, ¿no? Y en estas figuras representativas de ese nuevo flamenco, que quien también lo ha llamado nuevo flamenco, pues vamos a destacar de nuevo a Camarón de la Isla, vamos a destacar a un gran artista también, un gran cantador de flamenco muy importante en esta última época, que fue Enrique Morente, o vamos a destacar al ya fallecido El Lebrijano, y a otros artistas que han fusionado el flamenco con el pop, o el flamenco con el jazz, como por ejemplo José Merced. Ahí tienen algunas imágenes. ¿Y ahora en qué estamos? Pues ahora estamos en el flamenco contemporáneo. Vamos a denominarlo así. Finales del siglo XX, siglo XXI. Bueno, pues son corrientes que fusionan el flamenco con otras músicas, que instrumentalizan el flamenco. Y aparecen nuevos grupos, aparece Pata Negra, aparece Ketama, y empiezan a mezclar, y empiezan a fusionar, y el flamenco se convierte en algo no tan restringido para unos cuantos, no para una minoría, sino para masas. Son artistas que han llenado teatros, que han llenado plazas de toros, que han llenado campos de fútbol, y que tuvieron un tirón enorme. ¿Sigue habiendo fusión en el flamenco? Pues sigue habiendo fusión. Cualquiera que le guste el flamenco y también disfrute de otra música, pues ¿por qué no va a intentar mezclarlo y hacer una música diferente? Cuanto más original es una música, más llamativa es. Cuanto más original puedes alcanzar a un mayor número de público. Digamos que hoy en día coexiste el flamenco clásico con el nuevo flamenco. Y esa coexistencia, pues, yo entiendo que es buena porque así se llega a un mayor número de aficionados, a un mayor número de sujetos. Bueno, me voy a parar muy poquito, no sé cómo vamos de tiempo, yo siempre, son las 1:15, a las 2 tenemos que estar cerrados, ¿verdad? Es así, ¿no? Entonces, me voy a detener un poquito en la música flamenca. Hemos visto los antecedentes, con esa pequeña muestra. Las características de la música flamenca vienen dadas fundamentalmente por tres cosas. En primer lugar, por la versatilidad y por la gran cantidad de variables que hay en los estilos flamencos. A nivel melódico y a nivel rítmico.
Es decir, en el flamenco coexisten los ritmos binarios con los ritmos ternarios y aparecen los compases de amalgama, compases de 12 tiempos. Y yo no soy músico. Un conocimiento tengo, tuve la oportunidad de estar unos años en el conservatorio, estudiando canto y después cante flamenco, pero no me considero con unos conocimientos amplios, pero de esto sí os puedo hablar un poquito. El folclore, la música folclórica parece que está más cercana o más acercada a esos compases, a esos ritmos ternarios o binarios. Y parece que la otra parte de estilo del flamenco, esos cantes, esos temas, vosotros lo llamáis temas, más recios, más duros, más relacionados con determinadas etnias, con determinadas culturas, parece que se desarrollan todo o casi todo en torno al compás de 12 tiempos, al compás de amalgama. ¿Y qué es una amalgama? Pues una amalgama es la suma de varias cosas, es una mezcla, ¿no? La mezcla, en albañilería se utiliza cemento, arena, agua o cemento, arena, cal y agua, ¿no? Algunos habrán visto a un albañil haciendo mezcla, ¿no? Como se denomina. Pues eso es una amalgama. El compás de amalgama, el compás de 12 tiempos, viene a combinar compases ternarios con compases binarios. Y eso está presente en algunos de los estilos más antiguos, no, posiblemente no en los más antiguos del todo, porque estos vienen determinados por el folclore, como son estilos antiguos con compases de 12 tiempos de amalgama: la soleá, el polo, la seguidilla, las livianas. Y de ahí se desarrollaron un montón de estilos, siguiendo esa misma característica rítmica. Por ejemplo, la bulería por soleá, la alegría, la bulería, la bambera, los cabales en la seguidilla. Entonces esa es una de sus características, que simultáneamente tenemos, o en el árbol del flamenco hay estilos binarios, estilos ternarios y estilos cantes, palos con un compás de 12 tiempos, compás de amalgama. Vamos a ir avanzando un poquito. A ver, ejemplos de estilos con ritmo binario: los tangos y derivados. Luis, ¿me puedes tocar un poquito por tango? Normal, ¿no? Si volvemos a escuchar esta secuencia por tango y somos capaces, lo hacemos ordenadamente, vamos a ver qué significa eso de que tenga un compás binario. Ustedes saben tocar las palmas sordas, ¿no? Si contamos 4 pulsos y el último un silencio, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pero el 4 no lo digáis y lo podéis hacer con el pie, ¿vale? Entonces vamos a intentar acompañarlo a él con las palmas. Digo con las palmas sordas, porque cuando empecemos con las palmas, ¿vale? Cuando él empiece y empiece él, ¿vale?
Si nosotros vamos a ir. Seguimos. A ver, no perdemos el hilo. Si nosotros cogemos ahora y ese compás binario de 4 pulsos, a ver, ¿escucháis? Por favor. De 4 pulsos y un silencio, lo ralentizamos, aparece otro cante. Del tango, al ralentizarlo con la misma armonía, con la misma tonalidad, se puede cambiar también, pero en este caso lo va a hacer con la misma tonalidad, del tango aparece el tiento. Vamos a ver si somos capaces. Primero lo vamos a escuchar un poquito y después lo vamos a acompañar. Solo doy palmas yo, ¿vale? De momento, ¿eh? Todos. No correr, no correr. No correr, escuchar la guitarra. Si nosotros nos vamos, ¿alguien me dice un cante de 3 pulsos? ¿Cómo se tocan los fandangos? ¿Cómo se acompaña? ¿Y la sevillana? ¿No? ¿Puedes un poquito por favor? Sevillana, son dos cantes que comparten la misma base rítmica. De hecho, se puede fusionar, se podría fusionar. Algunos lo hemos fusionado, ya no sabemos con qué resultado, pero bueno. Bien, pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos al otro grupo de cantes con compás de amalgama, vamos a ver cómo al pasar simplemente de una velocidad a otra, pasamos de un cante primitivo a una evolución de este cante para terminar con otro nombre. Toca un poquito por solear. Esto es más difícil. Que me escuchen primero. Para muchos es la madre del flamenco, que en realidad no es así, pero sí es verdad que es la base de muchos estilos que han venido después, como la colurería, la capera, como dije anteriormente, que comparten una misma base rítmica, y en la soleá se ve perfectamente
qué acordes se utilizan de forma genérica, de forma muy general, en los estilos de flamenco. En la soleá se comparten 12 pulsos. Ya lo vamos a explicar. No sé si lo ven ustedes desde allá atrás, pero hay una serie de números ahí escritos. Lo vamos a estar aprovechando. Viene 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. ¿Saben ustedes esta secuencia? Sí, ¿no? La hacemos, pero muy despacito y que nos acompañe y la vamos a hacer muy despacito, ¿vale? Vamos a intentarlo, ¿vale? Sería 1, 2. ¿Están viendo ahí o no? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense, no se dice 11 ni 12, pues si no nos equivocamos. Es 1, 2 y volvemos a repetir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El acento está en... El acento está en el 2, 1, 2. En el siguiente, en el 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y volvemos a decir un 2, ¿vale? No decimos 11, 2. A ver si lo conseguimos, que esto es más complicado. A ver, sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, más lentito, más lentito. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Eso sería un compás de amalgama en el caso de la soleá. Una soleá un poquito ligerita, ¿verdad? La soleá, lo que vamos a decir que podría ser bulería por soleá, o soleá argentina, de aquellas que se hacían, ¿verdad? Bueno, si nosotros aumentamos la velocidad rítmica, pues ya nos metemos en otro estilo y se crea otro estilo. Todos los estilos que aparecieron se formaron en base a aumentar la velocidad, no. Otros se formaron en base a cambiar la estructura armónica, cambiar la tonalidad. Por ejemplo, antes nos ha tocado Luismi un poquito por tango. Si nos vamos a la zona de Triana, voy a tocar un poquito primero por Triana y después aquí está tocando en una tonalidad y al oído nos va a surgir una cosa, nos va a sonar de una determinada manera. Si esta misma estructura rítmica la hacemos con otra tonalidad, ya no estamos hablando de los mismos tangos, sino que estamos hablando de otros tangos. ¿Vale? Y aparecen tangos de Triana, tangos de Málaga, tangos de la Repompa, del Villallo o tangos extremeños. Entonces, fundamentalmente, las dos maneras de que apareciera el cante nuevo eran variando la estructura rítmica o variando la estructura melódica y armónica. Y con la influencia, sería la tercera forma, con la influencia de otros estilos, de otros cantes que provenían de otros lugares. Bueno.
En el árbol del flamenco se pueden dividir, además de los estilos, por la estructura rítmica o porque provengan de uno u de otro estilo primitivo. Los cantes se pueden dividir en cantes libres o cantes a compás, aunque eso no es realmente cierto del todo. Todos los cantes, toda la música tiene una estructura rítmica. A ver, por favor. Toda la música tiene una estructura rítmica, esté más presente o esté menos presente. Quiero decir con esto, una malagueña que se considera un cante libre porque no lleva acompañamiento con palmas, en sus inicios tenía una estructura rítmica patente y marcada, porque proviene de los verdiales. Una granaína que se canta de forma libre porque el cantador lo que quiere es recrearse, lo que quiere es lucirse con una serie de recursos. Antiguamente también se hacía a compás, pero sí es verdad que aunque no sea del todo cierto, los cantes, los estilos del flamenco se pueden dividir entre estilos libres y estilos a compás, por lo menos actualmente. Bueno, me queda dar dos pinceladas sobre la lírica del flamenco. Tampoco vamos a aburrir mucho más y ahora vamos a presentar algunas pequeñas muestras de estilos libres y estilos a compás. La lírica del flamenco se refiere a la literatura en el flamenco, a las letras flamencas. A eso es a lo que se le denomina lírica. El flamenco también tiene una forma de escribirse. No cualquier poema, no cualquier canción se puede hacer con la misma letra un estilo del flamenco. Tiene, como digo, unas características literarias propias. Entre ellas, y la fundamental, es que el flamenco, para cantarlo me refiero, se canta en andaluz. Si nosotros no cantamos en andaluz, no suena flamenco. Ni suena flamenco, ni nos cuadra la letra con las distintas estructuras de los cantes. Y el andaluz tiene una serie de características. ¿Qué características? El seseo, el ceceo, la exageración, ¿no? El buscar palabras, palabritas, diminutivos para sacarle un sentido u otro. Y esas mismas características que tiene el andaluz se utilizan en la letra flamenca. ¿Qué otra característica tiene la letra flamenca? El uso del término del camelo. Por ejemplo, camelar. ¿Qué significa camelar? A ver, por ahí atrás. Los que están con la flor. La señorita que está con la flor. Señorita, usted, ¿qué significa camelar? ¿Usted? Yo te camelo, ¿qué significa? Yo te quiero. Cuando Niña Pastor dice tú me camelas o tú me camelarás, quiere decir tú me querrás. Si nos vamos a otra letra también de esta misma canción de Niña Pastori, ¿no? Tú me camelas, me lo ha dicho tu Sakai. Tu Sakai. Sakai, ¿qué significa? Me lo has dicho tus ojos, ¿no? Claro. Pues eso es una característica intrínseca a la letra del flamenco. Y después, a nivel de estrofa, pues hay diferentes tipos de estrofas. Dependiendo del tipo de cante, cada cante necesita un número de estrofas concreto. Pero sí es verdad que la estrofa octosílaba, el fraseo octosílabo es muy común. Es muy común en el flamenco. Y la rima, pues también es diferente dependiendo del estilo. Dependiendo del estilo. Normalmente
consonántica, aunque a veces también con la última vocal sirve para conseguir que esa letra te transmita. Hay una característica del flamenco que nuestro querido amigo y profesor Pepe Cenizo comenta mucho, y que lo hace muy especial, y es que con muy poquitas palabras se consigue transmitir mucho. Hay poca lírica que transmita tanto como transmite la lírica del flamenco. Bueno, yo creo que podemos concluir esta charla afirmando varias cosas. En primer lugar, que el flamenco es andaluz, por lo tanto tenemos que sentirnos orgullosos de él, más en un día tan especial como hoy. En segundo lugar, que el flamenco tiene una base folclórica y de mezcolanza de todos los pueblos y culturas que han pasado por Andalucía. Y que aunque en el flamenco clásico se describan tres vertientes o se describan tres ámbitos fundamentalmente, que son el musical con el acompañamiento de guitarra, el cante y el baile, hay otra pata de la mesa que hay que destacar en el flamenco, que es la lírica, la literaria. Y a este flamenco clásico que contempla el toque, el baile, el cante y la letra, hay que sumar en la actualidad diferente instrumentación, diferentes músicas de otros estilos que se han ido hermanando y fusionando con nuestro flamenco más clásico. Con eso terminamos. Espero que no se hayan aburrido mucho. He intentado hacer una síntesis más o menos general de lo que traíamos. No me quiero extender más porque nos vamos a ir de tiempo. Agradeceros vuestra presencia y a Luis Miguel. Y ahora pues vamos a hacer una pequeña muestra de tres estilos. Primero vamos a beber agua. Os pido disculpas si alguno se nos va. La garganta no es de demasiadas buenas condiciones, con los resfriados y con las alergias, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Y vamos a mostrarles un ejemplo de un estilo libre, en el caso de una granaína, y estilo rítmico, en el caso de una soleá, para la cual vamos a utilizar una letra que seguro que conocéis, y que fue popularizada y grabada, versionada por Calixto Sánchez, una soleá de un...
las piquetas de los gallos cavan buscando una aurora. Cuando por el monte oscuro va soledad Montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, y yunque y ahumado su pecho, y ven canciones redondas. Soledad, por quien pregunta, sin compañía y a estas horas. Pregunte por quien pregunte, y a ti que se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mí, pesaje, caballo que se desboca y al fin encuentra la vaca y se lo traga la sola. Qué pena me estoy poniendo, la sabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis mulos de amapola,
muy largo. Bueno, queríamos también hacerlo un poquito con estos cantes libres a granaína y después los cantes. Sí, ¿escucha bien por ahí atrás? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer, por explicaros un poquito y hacer esto sería más que un recital, sería ilustrar una charla, ¿no? Intentar ilustrar, ¿no? Entonces, que sepáis que este estilo de granaína se cantaba para preparar un cante diferente, para preparar una malagueña, denominada malagueña del mellizo. Entonces primero se hace la granaína y después la malagueña del mellizo, y precisamente por eso la denominación que tiene este cante es la de granaína de preparación, aunque tiene la misma estructura que cualquier otra granaína, y en este caso va en tonalidades malagueñas. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer unos tangos.
gitana, que 30 reales tú me costaste. La primera carguita de agua, los cantaritos tú me quebraste. Eso es. Ay, ven aquí, siéntate al sol. Debajo de la morera serrana te robé un beso. Ahí debajito de la morera, primita, te robé un beso. Que vivas candela salía, que desde mi cuerpo a tu cuerpo, al guruguru, al guruguru, al guruguru, al guruguru. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Sí? Me lo han pedido por aquí, ¿no? Bueno, hoy no puede, que tiene un poco esta, ¿no? Has cantado estupendamente, ¿eh? Fantástico. Pues le vamos a hacer entrega de unos detalles de aquí del centro, una figura gitana y de gitanillo y el cartel que ilustra esta semana. Que suban los alumnos. Venga, un aplauso, ¿no?